Deje que Dios abra su corazón, abra su mente, abra su alma para oír, para entender, para recibir la voz de Dios a su vida. Su vida nunca más será igual después de recibir la eterna y poderosa palabra de Dios. Y Dios nos tiene un mensaje que lleva como título La supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, te pedimos, Señor, que usted nos hable con poder y autoridad. Háblanos en el Espíritu Santo. Háblanos bajo la unción tuya, la unción poderosa del Dios todopoderoso, omnipotente, Dios eterno. Que tu palabra, Señor, tenga un impacto poderoso en nuestra vida, nos transforme, nos levante, nos sane, nos dé una nueva vida, Señor, nos dé una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado. En el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra es poderosa, eterna, viva. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Oh Señor, yo me humillo delante de ti. Solamente soy tu hijo y tu siervo, un esclavo de Jesucristo, para predicar el evangelio, la palabra de Dios, a todo lugar donde llegue las señales de la radio. Señor Jesús, me encomiendo en tus manos para predicar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. La Biblia es el libro acerca de Cristo. Es acerca de Dios volviéndose un hombre. Si usted entiende la Biblia, verá que la Biblia es el libro acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento está la preparación para la venida de Cristo. En los Evangelios está la presentación de Cristo a los hombres, a su pueblo. Él ya vino hace 2000 años atrás. Después, en los Hechos de los Apóstoles está la proclamación del mensaje de salvación en Cristo. Cristo es anunciado hasta el día de hoy. Hasta esta hora es predicado y proclamado el mensaje de salvación en Cristo a todo Lota, Coronel, Colcura, a todo Chile, a todo el mundo. Después, en las epístolas de Pablo y las epístolas generales, vemos la personificación de Cristo morando en los creyentes y en su pueblo. Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestra vida, en nuestra alma. Y después Dios cierra con magnitud su palabra en Apocalipsis. Está el dominio de Cristo, su dominio en su trono, en el Padre, con el Padre, a la diestra del poder de Dios. Está el reinado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, que ha vencido. Bendito sea su nombre, y puso todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, la Biblia, en todo sentido, es la historia de Cristo. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, tenemos la identificación del Hijo como Dios de manera muy clara. Este pasaje nos enseña la verdad asombrosa de quién es realmente Jesucristo.
¿Quién es en realidad el Señor Jesucristo? ¿Qué representa para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti, para tu vida? Aquí está Pablo entonces iniciando este tema. Está comenzando una sección de instrucción doctrinal. El apóstol Pablo a los colosenses acerca del tema de la supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. Un componente de la herejía que estaba amenazando la salud espiritual de la iglesia en Colosas era un sistema falso de doctrina, que era la negación de la deidad de Cristo. Se estaban levantando falsos maestros en la iglesia de Colosas y estaban diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo no es suficiente para la salvación, que además de Cristo debe de haber la adoración de otros espíritus o quizás de otros ángeles o un superconocimiento aparte de Cristo, que deben de haber visiones especiales que van más allá del que es accesible en Cristo. Los falsos profetas decían, y falsos maestros decían, que Jesucristo es menor que Dios. Menospreciaban la persona de Cristo. Decían que Cristo era solo una emanación menor de Dios, que Él era uno de muchos espíritus y uno de muchos y millares de ángeles que estaban emanando de Dios, que Él no era un Salvador adecuado y suficiente. El ataque de esta herejía fue en contra y fue directa a la deidad de Cristo y su suficiencia total como Salvador y Señor. Entonces, el apóstol Pablo, él combate y defiende enérgicamente esta herejía, tratando el tema de la supremacía de Jesucristo, que estamos y exhortando en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres y mujeres valientes, que defiendan, que combatan enérgicamente cuando se levantan palabras contrarias a Jesucristo, cuando se levantan cosas que van en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra del Espíritu Santo, en contra de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que combaten y defienden enérgicamente la doctrina de Dios, que defienden la palabra de Dios, que defienden el Evangelio de Dios frente a las falsas doctrinas y frente a las sectas falsas que tienen una visión muy lejos de la verdad. Alabado sea su nombre para siempre. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice la Escritura: enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no se necesita añadírsele nada a Cristo para llevar a un hombre a la perfección. ¿Qué significa perfección? Significa ser completos, ser maduros, espiritualmente semejantes a Cristo. No necesitamos añadirle nada a Cristo para que Él nos lleve a la perfección. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban ellos que poseían una sabiduría secreta, una sabiduría exclusiva, que ellos tenían su propio superconocimiento aparte de Cristo para la salvación y la madurez espiritual. Bendito sea su nombre. A ese punto estaban hablando los falsos maestros y filósofos de aquella época. Pero Pablo declaró que toda la riqueza
de la verdad necesaria para la salvación, para la santificación y la glorificación, se hallan completamente en el Señor Jesucristo. Se halla todo esto completo en el Señor Jesucristo, quien es Dios revelado a la perfección. Pablo también escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados por la retórica persuasiva de los falsos maestros que menospreciaban la persona de Cristo. Por eso Pablo insiste con el tema de la deidad de Jesucristo, de su suficiencia tanto para salvar a los creyentes como para llevarlos a la madurez espiritual. Que no hay un superconocimiento añadido a Cristo. No hay visiones especiales fuera de Cristo, de su palabra, de lo que Él es, de lo que Él representa. Que no hay nada fuera de Cristo que sea necesario para la salvación y la santificación de los creyentes y de la iglesia. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, aquí Pablo le está hablando a la iglesia, y vosotros estáis completos en Él. La iglesia está completa en Él. Vosotros, los creyentes, estáis completos en Cristo. En el pensamiento griego, la materia, que es la parte corporal, física del cuerpo humano, para ellos era considerada mala. La materia era mala. Y el espíritu, lo que es espíritu, era bueno. Entonces, como sabemos, Dios es espíritu. Y nuestros cuerpos, que son carne, hueso, cuerpo humano, es una materia mala. Entonces, para ellos era impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano, tratando de negar la doctrina de la encarnación de Cristo, porque Dios se hizo hombre. Dios se volvió un hombre. Él encarnó. El Verbo se hizo carne. Y esa es la enseñanza de la Escritura, la encarnación de Cristo. Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino también Él fue plenamente humano. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Es un misterio que solo por fe lo creemos. Algún día Dios nos va a revelar la enseñanza de lo que eso significa en realidad. Pero Él es el Dios hombre. Dios se hizo hombre. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Cristo posee toda la plenitud de la naturaleza y de los atributos de Dios. Y nosotros estamos completos solo en Cristo, tanto en nuestra salvación, en nuestra justificación, que nos ha sido imputada solo por fe en Jesús, como también en la suficiencia completa para llevarnos en la santificación y en la madurez espiritual, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, completamente preparados para toda buena obra, para llegar a la gloria eterna en la presencia de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 19. Dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No hay crecimiento espiritual para el cuerpo, que es la iglesia, si no está unida a la cabeza, que es Cristo. Nunca va a haber crecimiento en la iglesia si la iglesia no está firmemente unida a su cabeza, que es Cristo. Si no está relacionada con Cristo, si no está unida firmemente, y que nada ni nadie los separe. Nunca la iglesia va a crecer si no está unida perfectamente a Jesucristo. La cabeza de todo es Cristo. Todo el crecimiento y todo el sustento y toda la unión está en nuestra relación con la cabeza, que es Cristo.
No hay otra cosa que sea necesaria. Un cuerpo humano no puede vivir sin su cabeza. Cuando sucedían esos atroces torturas en la Edad Media y los castigos y las decapitaciones, es lógico, en la vida natural, un cuerpo no puede vivir sin su cabeza, sin su cerebro, que controle el cuerpo, que controle las funciones vitales del cuerpo. No puede vivir sin unida su cabeza. La iglesia hoy en día pareciera que se olvida que tiene una cabeza suprema, que es Jesucristo, quien dirige todas las cosas, quien guía todas las cosas de la iglesia. Jesucristo el Señor. Entonces Pablo, él hace esta defensa para que la iglesia no sea engañada. Como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Él escribió: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Los falsos maestros, ellos querían hacer que las personas crean a las mentiras. Ellos querían robarles la verdad en la salvación, robarles la bendición de Dios. Las filosofías y las huecas sutilezas son solo creencias engañosas, son creencias simplistas, inmaduras, sin fundamento bíblico. Son solo psicologías humanas de mentes carnales. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Leamos Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todo es Cristo. Nuestra vida está unida a Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Toda la sabiduría está en Cristo. Todo el conocimiento está en Cristo. Todo el crecimiento está en Cristo. Toda fuente de bendición está en Cristo. Todo pensamiento está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Toda la perfección está en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Alabe al Señor Jesucristo en esta tarde, porque Él vive y reina para siempre. Entonces el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de Colosenses, él lo que está diciendo es algo como esto: por favor, iglesia, pueblo de Dios, por favor, no dejen que nadie les engañe y les haga pensar que Cristo es menor que Dios. No necesitan a Cristo más otro ángel. No necesitan a Cristo más otro superconocimiento agregado a las Escrituras. No necesitan algo más como Cristo más otras visiones especiales. Lo único que necesitan es Cristo. Cristo es el todo y en todos. Él es todo suficiente. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y en estos pasajes que estamos predicando en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, el punto de Pablo es que el Hijo, quien nos ha redimido, quien nos ha perdonado, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quien es el Hijo amado y posee el reino, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que adoramos, del Dios que alabamos y servimos. En este pasaje bíblico veremos al Señor Jesucristo en relación a 5 cosas. En primer lugar, en relación con Dios. Segundo lugar, en relación con el universo.
En tercer lugar, en relación con el mundo visible e invisible. En cuarto lugar, en relación con su cuerpo, que es la iglesia. Y en quinto lugar, en relación con el resto de todo. En primer lugar, en relación con Dios, en el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios es invisible al ojo humano. Dios es espíritu. Pero Dios se volvió visible. Él se hizo hombre. Y Cristo es Dios hecho visible. Cristo es la única imagen del Dios invisible, real, verdadera, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. La palabra imagen significa copia, copia exacta, semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y Él posee todos los atributos de Dios, lo cual ha sido así desde la eternidad hasta toda la eternidad. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, y Él mismo. Cristo es uno con el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es el que refleja a Dios y es la imagen exacta y perfecta de Dios. Cristo es Dios, es lo que dice la Escritura. Cristo es Dios y a Él no le falta nada. Él es perfecto y pleno. En Él está toda la plenitud de Dios y Él es todo suficiente. Bendito sea su nombre. Luego dice el versículo 15, y Él es el primogénito de toda creación. Aquí muchas sectas se toman de esto pensando que Jesús es un ser creado. No se refiere a eso. Él no es el primer ser creado. Él no es un ser creado. Él estaba con el Padre creando todas las cosas. Él existe desde la eternidad, coexistiendo con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primogénito se refiere a tener la preeminencia en posición, en rango. En la cultura judía y la cultura griega, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que tiene el derecho a heredar de su padre. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo es el primogénito porque Él tiene la preeminencia absoluta. Él tiene la supremacía absoluta. Él es el que tiene el derecho legítimo a heredar toda la creación, porque es el Hijo de Dios. Él posee el derecho de heredar todo el universo, toda la creación, como el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En segundo lugar, en relación con el universo, versículo 16, dice la Escritura, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Después más adelante dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo lo creó todo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el creador de todas las cosas. Cristo es el Dios creador. Él todo lo creó para su honra y para su gloria, por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo está sustentado y sostenido por Jesucristo, por la palabra de su poder. Los planetas, las estrellas, este planeta está en la nada, sostenida en la nada, ahí en el universo, donde no hay atmósfera, donde no hay nada, es un vacío, está sustentada. Los científicos dicen la ley de la gravedad. La Escritura dice, por la palabra de su poder, por la palabra de Dios, sustenta todas las cosas. En tercer lugar, en relación con el mundo visible e invisible, versículo 16, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cristo creó todo eso, los cielos y la tierra.
visibles e invisibles. Todo lo visible, todo lo que usted ve en la naturaleza, lo creó Dios, lo creó Cristo. Todo lo que usted ve en los cielos, en la tierra, en los mares, todo lo creó Dios. Todo ser viviente, todo ser vegetal, todo lo que usted ve con sus ojos, lo creó Dios. Y aún lo invisible, lo que usted no puede ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean los seres angelicales, las jerarquías angelicales, las jerarquías espirituales, lo invisible, todo lo creó el mismo Dios. Aquí nos está hablando que Cristo es el creador y el Señor de todo ser visible e invisible, de todo ser espiritual, todo ser angelical. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los principados, a las potestades. Cristo reina sobre ellos. Parece ser que en estos tiempos en las iglesias se da más importancia a lo que el diablo esté haciendo, a lo que las potestades están haciendo, a lo que los principados y las huestes de maldad están haciendo. Es verdad, Efesios 6 dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que están ahí en los cielos, en el aire. Pero la palabra de Dios dice bien claro que Cristo es el que reina sobre todos ellos. Cristo puso a todos, principados, potestades, dominio, debajo de sus pies. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Jesucristo es superior a todo lo que existe. La herejía de Colosas era que estaban llamando a la adoración de ángeles. A la adoración de ángeles. Que Cristo era solo un espíritu más de las huestes celestiales. Imposible, usted está escuchando. Él es el creador de todas las cosas. Él es la imagen de Dios. Él es Dios mismo, el creador. ¿Cómo Él va a ser un espíritu más de las huestes celestiales? Todos los seres angelicales son solo simples criaturas. Son vientitos para Dios, para el creador, que es el Señor y el Salvador Jesucristo, quien es el único que tiene la superioridad, la preeminencia sobre ellos. La superioridad de Jesucristo no tiene cálculo, es inmensurable. La superioridad de Jesucristo es sin medida, ilimitada. Está por encima de todo lo visible y de lo invisible. Aleluya, alabado sea su nombre. No hay nadie como Jesucristo. No hay nadie en esta tierra ni en ningún lugar que se compare a Él. En cuarto lugar, en relación con la iglesia, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo aquí está utilizando el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, en la cual Cristo es su cabeza. Así como un cuerpo es controlado desde el cerebro, Cristo controla cada área de la iglesia para darle vida, para darle dirección, para darle crecimiento y darle sustento. Bendito sea su nombre para siempre. La Escritura también dice que Él que es el principio. Cristo es el primero en todo. Cristo es el pionero. Él está al frente. Él es el que está arriba en primer lugar. Él es la fuente de todo. La iglesia tuvo su origen y su principio en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dio su vida a la iglesia. Él dio vida a la iglesia, por eso es el principio de la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia, porque Cristo dio su vida por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, para convertirse en el Señor soberano y cabeza de la iglesia. Es la única y exclusiva cabeza de la iglesia. Después la Escritura dice que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Jesús fue el primero en resucitar para nunca más morir otra vez. Claro, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, pero ellos después vivieron, pero llegó su tiempo y también murieron.
Pero Cristo es el único que ha resucitado y nunca más ha muerto. Él ahora está a la diestra del Padre. Él ahora está vivo. Él reina para siempre. Él está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él está aquí hablando a tu vida, hablando a mi vida, hablando a la iglesia. Él está aquí para poder salvar a las almas, para poder perdonar los pecados, para dar salvación y vida eterna a los que vienen a Él en arrepentimiento y fe de sus pecados, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Cristo es supremo, Cristo es superior, Cristo es la supremacía máxima. Él es el principal, Él es el de mayor rango del poder y de la autoridad, para que en todo tenga la preeminencia, dice la Escritura. Y en quinto y último lugar dice, en relación con el resto de todo. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todos los poderes, todos los atributos de Dios no están repartidos entre sus seres creados, entre muchas emanaciones o muchos espíritus o muchos ángeles. No, todo habita por completo y totalmente en Cristo. Dios es todo, todo está en Él y toda plenitud está en Cristo Jesús. Usted no necesita de otros ángeles o principados. Usted no necesita de otras potestades. Usted no necesita otro superconocimiento que le ayude a ser salvo. Usted no necesita de sacerdotes. Usted no necesita del Papa, ni de la Virgen María, ni de los santos de piedra, de mármol, de madera. Usted no necesita otras filosofías, otras psicologías que lo lleven a la salvación, a la madurez espiritual. Usted no necesita de ninguna otra cosa creada. Usted solo necesita a Jesucristo en su vida. Cristo tiene toda la plenitud de Dios. Cristo es suficiente. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos totalmente plenos en Él. Cristo es todo suficiente para todos. Cristo es suficiente para la creación, para la salvación, para la santificación, para la glorificación. Él es tan puro que en Él no hay suciedad, en Él no hay tacha, mancha de pecado, contaminación e imperfección. Cristo es tan completo que que no hay Dios fuera de Él. Jesucristo es como el sol que alumbra nuestras tinieblas. Jesucristo es el médico que sana nuestras enfermedades. Jesucristo es el amigo que consuela cuando estamos en soledad. Jesucristo es nuestra paz cuando estamos en angustia. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero que nos lleva al Padre. Él es el fiel y verdadero. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestra justicia. Él es el príncipe de los pastores. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la roca de salvación. Jesucristo es el gran yo soy. Su nombre es glorioso, su nombre es exaltado, su nombre es majestuoso, su nombre es supremo, su nombre es sobre todo nombre. Aleluya, alabado sea su nombre. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta tarde. Si Jesucristo te ha salvado, alábalo en esta tarde. Si Jesucristo te ha sanado, alábalo en esta tarde. Pero si para ti Jesucristo está muerto, guarde silencio. Pero si para ti Jesucristo está vivo, alábalo en esta tarde. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive. Y Él está aquí en esta tarde para salvarte, para darte una nueva vida, darte una nueva esperanza y una nueva razón para vivir. Usted sin Cristo no es nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Usted sin Cristo está enfermo y débil, pero con Jesucristo estamos sanos y estamos fuertes. Usted sin Cristo, usted es un pobre, miserable y desnudo, pero con Cristo somos ricos, estamos plenos, estamos gozosos. Aleluya, alabado sea su nombre. Usted sin Cristo está muerto, pero con Cristo estamos vivos. Con Cristo tenemos vida eterna y vida en abundancia. Alabado sea su nombre para siempre. Usted sin Cristo está condenado, pero con Cristo somos salvos para la gloria del Padre, del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a orar para dar gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por hablarnos, Señor, a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, Señor. Sea usted, Dios mío, transformando nuestra vida. Sea usted trayendo, Dios mío, a las almas a ti, que crean que tú eres el único Dios y el verdadero Dios, el único camino, la única salvación.
por medio de la fe en Jesucristo. Señor Jesús, estamos camino a la gloria eterna. Gracias a ti, a tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por darnos el privilegio de servirte y de estar en tu presencia. Gracias, mi Señor.